Vamos a disponernos a leer la palabra para dar inicio al mensaje. Así que le pido el favor, usted abra su Biblia en Malaquías, capítulo número 4. Y por favor nos pongamos en pie. Le ruego el favor, usted deje su celular de tal modo que no lo distraiga, porque este tiempo es únicamente exclusivo para el Señor. Malaquías capítulo número 4. Y vamos a leerlo todos puestos en pie a una sola voz. Dice la Escritura: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Muy bien, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados para el día en el cual Él venga. Padre bueno, gracias Señor por esta palabra, Dios. Gracias Dios porque tú nos permites hoy reunirnos para que en tu santo nombre nosotros recibamos el mandato. El mandato que tú envías a nosotros siempre es mandato de vida. Así que te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos ayudes para recibirlo de la mejor manera. Que tu palabra venga como espada, como martillo, como la espada que entra y penetra y discierne hasta lo más profundo, Señor. Y como el martillo que quebranta la piedra, para que nosotros al recibir la palabra y vivir por ella, ese sea nuestro alimento, y al tener ese alimento tendremos vida y vida en abundancia. Así, Señor, que ayúdanos para que cuando tú regreses, nosotros seamos dignos de estar en tu reino. Te pedimos, Señor, que obres a través de cada uno, que seamos buenos oyentes, que no seamos tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Que nosotros seamos escuchando la palabra con toda humildad, que nuestro pensamiento sea cautivo en ti, Señor, que sea obediente a ti, Señor, que nuestras miradas esté solamente puesta en tu nombre y en todo lo que viene a raíz de ese nombre, Señor. Ayúdanos hoy, Dios bueno. Hoy es día de libertad, hoy es día de salvación. Este momento es para rendir culto, así que nuestro corazón lo doblegamos delante tuyo. Ayúdame, Señor, para expresar la palabra con toda sencillez, con toda claridad, para que los oyentes sean salvos y la iglesia sea edificada. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por favor, tome asiento. Cuando leemos el capítulo número 4 de Malaquías, nos damos cuenta que Dios o el profeta Malaquías sigue hablando de lo que anunció antes. En el versículo número 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno, el versículo 16 del capítulo 3, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Dice que en ese día se hará la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí viene el día ardiente, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama.
La Escritura ha profetizado que el Señor Jesucristo vendrá. Él ya vino una vez y esa vez que vino tuvo que ver con el pecado. Entonces Él vino como el Cordero que habría de ser inmolado para limpieza de pecado, para perdón de pecado a todo aquel que crea en Él. Esa sangre está dispuesta para todo el mundo, pero solamente reciben la salvación aquellos que ven al Hijo como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el ungido de Dios, como el Dios mismo que se ha hecho carne, como el Verbo que tomó forma de siervo para habitar en medio de nosotros y revelarnos la palabra que vino desde el seno del Padre. Entonces, Dios había dado muchas profecías acerca de que Jesús vendría. Y cuando nosotros comenzamos a leer Mateo, vemos que el argumento de los apóstoles, que el argumento de los evangelistas, que el argumento de la iglesia para anunciar que Jesús es el Mesías, son las profecías que habían antes. Todo lo que anunciaron que Él habría de venir. Pero Él vino y el pueblo que lo amaba, que lo estaba esperando, terminó por no amarlo. Juan, capítulo número 1, por favor. Dice el versículo número 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando el Señor Jesucristo llegó a este mundo, cuando llegó a esta tierra, cuando se tomó la forma de hombre, cuando el Verbo se hizo carne, Él se manifestó a lo suyo. Pero los suyos no le recibieron, no le creyeron. Podríamos hablar de que cuando habla de los suyos está hablando del pueblo de Israel. Pero hoy en día podríamos hablar de toda la humanidad, porque toda la humanidad le pertenece a Él. Todo fue creado por Él y para Él. Pero cuando anunciamos el nombre de Jesús, a veces es difícil recibir el nombre. Cuando leíamos 1 Corintios encontrábamos que Pablo decía, si vinieran a hablar de otro nombre lo recibirían fácilmente, pero nosotros que hablamos del nombre de Jesús difícilmente. Y uno se preguntaría, pero ¿por qué es difícil a veces creer en Jesús y que las personas reciban a Jesús? Pues porque el príncipe de este mundo enceguece el entendimiento de las gentes para que no crean en el nombre que es sobre todo nombre, para que no reciban la palabra que salva. Entonces no nos debe extrañar. Pero Dios, que es grande en misericordia, siempre advierte, porque la gente piensa que es que Dios se satisface cuando la gente se pierde. Y al contrario, Él lo ha dado todo para que nosotros seamos salvos. Proveyó todo para que usted y yo seamos salvos. Y lo único que es necesario para que todas las personas sean salvas fue haber entregado la vida. Y Cristo entregó la vida por nosotros. Isaías capítulo número 53 dice que Él es aquel siervo en el cual Dios puso todos nuestros pecados. Dios mismo lo puso en Él para que en Él se hiciese la voluntad del Padre. Y por causa de Él todos fuésemos limpios. No hay que hacer nada más. Si alguien le predica a usted que tiene que hacer algo para ser salvo, le está predicando otro evangelio. Lo único por lo cual nosotros somos salvos es por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Y todo el Antiguo Testamento, todo lo que predicó Moisés, los salmistas y los profetas, anunciaron que habría de venir el Cristo, el que nos habría de salvar. Cuando comenzamos leyendo el libro de Mateo, comienza en tan solo un capítulo, ya comienza con la profecía. El versículo número 1 del capítulo 1 de Mateo comienza diciendo la genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Y nosotros podríamos decir, ¿y por qué comienza de esta manera? ¿Por qué no dice Jesús, hijo de José, hijo, y comienza a contar cada uno hacia atrás, que luego lo hace? Sino que inicia diciendo Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de Abraham. Porque a David le dio la promesa de que en su simiente se levantaría un rey, que su trono sería para siempre.
Y dice que Abraham, porque Abraham también fue al otro que le dio promesa de simiente. Y no dice de las simientes, como si fuesen muchos, dice Pablo, sino que dice de la simiente, porque es un hijo, un hijo. Y la promesa que le dio a Abraham de que en su hijo serían benditas todas las familias de la tierra, no es que en Isaac sean benditas todas las familias de la tierra, sino que en Jesús, porque Jesús viene del linaje de Abraham. Así que aunque la gente veía a Jesús y supo la historia de Jesús, Mateo está escribiendo con el interés de que sepan de que Jesús, aunque vino por el linaje de Abraham, Jesús es antes de Abraham. Él es el Dios mismo que se hizo carne. Cuando vino el día de Pentecostés y los discípulos estaban orando en el aposento alto y vino el Espíritu y los llenó. Y ellos salieron a predicar las buenas nuevas. Primero Dios dio una señal hablando en lenguas a través de ellos. Y luego ellos predicaron diciendo, nosotros venimos a anunciar el nombre de aquel que fue muerto por causa de ustedes. Y Pedro lo primero que hace es anunciar las palabras que dijeron los profetas. Con solo 3 profecías, Pedro está dando por cierto de que Jesús es el Mesías. Lea conmigo Hechos, capítulo número 2, por favor. Entonces Pedro, versículo número 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Pero comienza a profetizar, pero no es que él dice, ay, Dios me está hablando, sino que él comienza a recordar lo que los profetas dijeron, y lo comienza a marcar con lo que está sucediendo en ese momento. Mas en el versículo número 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces Pedro, guiado por el Espíritu, está diciendo, esta señal que ustedes están viendo es que el Espíritu de Dios, la promesa que Dios nos había dado a través de Joel ha llegado. ¿Y para qué llega esa señal? Para que todos miren, si ya están hablando a través del Espíritu, quiere decir que ya vino el que salva. Y entonces él después cita en el versículo 24, está hablando de Jesús, dice, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y entonces Pedro comienza a explicar, estas palabras las dijo David. Y Pedro les dice, pero hasta el día de hoy el sepulcro de David está con nosotros. Así que estas palabras no estaban hablando de David, sino que estaban hablando del que habría de venir y salvarnos. Y Jesús fue levantado al tercer día. Así que Pedro está utilizando lo que dijeron los profetas para decir, el que había de venir ya vino. Y luego más adelante termina otra vez utilizando a David. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esta predicación de Pedro es hermosa, porque Pedro aprendió de Jesús que la roca sobre la cual sería fundamentada la iglesia era sobre la confesión de que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Esa es la roca sobre la cual va a ser edificada la iglesia. Pero les dijo, bueno, y ustedes
¿quién creen que soy yo? Y Pedro le dijo, bueno, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y él dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esa confesión. Nadie puede decir que es la iglesia si no cree que Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, y que Él es el Hijo de Dios, el mismo Dios. Así que cuando Malaquías dice que vendrá el Señor, crea que va a volver. No se va a acabar este mundo porque se van a levantar las máquinas de Terminator y van a acabar a la humanidad. No. No se va a acabar el mundo por las máquinas. Cuando el mundo se acabe, es porque el Señor ha tomado la decisión de hacer toda la creación como un rollo, enrollarlo como un pergamino y arrojarlo a un chut. Así que Cristo va a venir. Y nosotros debemos estar preparados para su llegada. Dice en Apocalipsis que el Espíritu y la iglesia dicen, ven pronto. En la iglesia no debe haber temor. Nosotros no debe haber temor. Porque Él ya nos libertó, ya nos salvó. Nos ha dado la vida, nos quitó toda mancha. Ahora podemos acercarnos al Padre y abrazarlo. Y ese es el gozo total. Porque podemos caminar y esperar a que Él llegue. Ay, yo estoy esperando a que Él llegue. En cambio el hijo cuando sabe que se equivocó, no está esperando a que el papá llegue. No, que se demore, que le salga alguna cosa, que cuando llegue yo esté dormido. Pero al contrario, el Padre nos ha dicho que cuando Él llegue, estemos velando, atentos a recibirlo, a darle la honra y la gloria a Él. Porque ya no tendremos nada de que acusar, de ser acusados, perdón. Sino que seremos libres delante de Él. Pero mire lo que dice Malaquías, versículo número 4. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Amado, ninguno, nadie que no esté en Cristo Jesús podrá salvarse. Todos serán consumidos. Todos serán separados de Dios eternamente. Por eso Pedro, en el texto que acabamos de leer, él les termina diciendo a estos hombres, ellos se conmueven de todo corazón. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Escuche, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El Señor no vino a dejarnos más lejos, sino que Él vino fue a acercarnos. Usted y yo, sin Cristo, estamos separados por nuestro pecado. Pero el Señor ha enviado palabra de profecía para hacernos acercar, a que llevemos la palabra profética más certera. Y es que Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que al contrario cada una de las personas se acerque a Él. Por eso Dios envió a los profetas. Hoy en día se piensa que el profeta es necesario para que nos anuncie cuántas emisoras se van a abrir y cuántos canales de televisión se van a abrir, cuántas super, hiper, mega, giga iglesias se van a abrir. Y no, el profeta es enviado para hacer volver al pueblo a Dios, para marcarle al pueblo su error y que el pueblo se conmueva de corazón y se vuelva a su Señor, para causar arrepentimiento. Esa es la palabra profética más certera. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Así que Dios envía al profeta y envía profetas, envía apóstoles, envía maestros, envía pastores para que siempre nos estén recordando que hemos de poner la mirada en Cristo Jesús, de lo contrario seremos consumidos. Es un amor grande, es mucha la misericordia, es grande la gracia que Él nos ha derramado. Y entonces Él les dice, para que los que estén lejos se acerquen porque el Señor los llama. ¡Hey, aquí estoy, vengan a mí! Y hallen descanso en mí. Y el versículo 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron?
a la iglesia y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Tenga esto ahí presente, en la doctrina de los apóstoles perseveraban, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. Esas son las actividades que hace la iglesia. No hay más, no le busque más actividades, esas son las actividades que debe tener la iglesia. Recibir la palabra, mantenerse en la doctrina de los apóstoles, participar del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. No hay nada más que hacer como iglesia, eso es. Pero en Malaquías está diciendo Dios, yo vendré y el que esté fuera de mí será consumido, no le quedará, es increíble como dice, no le quedará ni raíz ni rama. O sea, tanto lo que se ve va a ser consumido como lo que no se ve. Porque la raíz, ¿usted la ve? No, no la ve. Yo no les volveré a hablar de Margarita porque Margarita ya murió, mi mata murió, pero me queda Pura. Y Pura se quemó bastante las hojas. ¿Por qué? Porque un día que salió a recibir el sol, solo fue un día que salió a recibir el sol, la raíz le quedó descubierta de la tierra. Y por un solo día todas sus hojas fueron quemadas. Pero la raíz siempre lo que está ya cubierto, ¿sabe? Sus raíces, lo que usted lleva por dentro, lo que nadie conoce, quedará al descubierto del Señor. Y entonces usted será hallado desnudo. Y Él es el sol grande. Y no habrá ninguno que se pueda salvar, sino aquel que está revestido de Cristo Jesús. Hoy aprendíamos en Gálatas que todo aquel que se ha bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está revestido. Así que ya no tendremos vergüenza. Estamos en Cristo, no nos van a hallar desnudos, sino que cuando Él venga estaremos vestidos en Él. Pero el Señor envió a los profetas para anunciar la palabra. Y mire lo que dice el versículo 2 en Malaquías capítulo 4. Mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros somos la iglesia, no puede haber en la iglesia, escuche esto, no puede haber en la iglesia, no lo acepte. Porque eso no es la voluntad de Dios. No puede haber esa amargura de la existencia. No puede haber esa pesadez de vivir en este mundo. No lo puede haber. Porque hemos sido libres. Y la libertad que hemos recibido no es la libertad de los españoles. No es la libertad de la deuda externa. No es la libertad de la hipoteca de la casa. Sino que ha sido la libertad que teníamos o a la cual estábamos destinados eternamente a servirle y a ser esclavos de las tinieblas y de la muerte. Hemos sido libres eternamente y para siempre, para ahora servirle al que vive y reina, al que es vida, al que es justo, al que es santo, al único digno de gloria, al que es bueno, a que nadie lo puede superar. Es la tremenda libertad. Ahora vivimos en Él, por Él y para Él. Pero este mundo traerá aflicciones, pero esas aflicciones no nos deben superar. Nuestra fe debe superar las aflicciones. Nuestra fe debe superar las circunstancias, nuestra fe debe superar la persecución, nuestra fe debe superar el temor, nuestra fe debe superar la negligencia, nuestra fe debe superar la pereza. Que la fe que hay en nosotros, que viene por la palabra de Dios, sea la fe que nos ayuda a superar todo. Porque la predicación que nosotros hacemos no es para un momento de dificultad. La predicación que nosotros hacemos es la palabra que ha venido desde los cielos para dar vida y vida en abundancia a todo aquel que crea en el nombre de Jesús. Así que usted tiene las palabras más poderosas. No hemos de quedarnos encerrados en el acontecimiento del presente, sino que estamos hablando del acontecimiento eterno. Viva en Cristo Jesús, pertenezca al reino de los cielos. Esas son las palabras y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? ¿Cuál era la enseñanza de los apóstoles? Pues antes de eso, dice acá que entonces nos nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Entienda que esto, cuando habla del sol de justicia, pues usted nunca ha visto el sol con alas, ¿verdad?
ni hay una estrella con alas, no lo hay. Está hablando de algo que brilla por encima de todo. La estrella más cercana y más grande que nosotros conocemos como hombres es el sol. Así que la palabra está utilizando al sol para que pensemos en lo más grande, en Dios. Dice que cuando la iglesia esté delante de Dios ya no habrá noche, porque Él mismo será nuestra luz. Él mismo será nuestra luz. Y nosotros no estamos en el reino de los cielos, pero Él es luz para nosotros y la luz está en nosotros y nosotros ahora somos luz del mundo. Por donde quiera que nosotros vayamos se debe huir, debe retroceder la tiniebla. Porque cuando usted y yo somos iglesia, donde quiera que vayamos, debe haber luz. Y la luz del Señor cambia, transforma, da vida, aviva, da esperanza, rompe las cadenas que ha puesto el enemigo de opresión, da vista al ciego, destapa los oídos del sordo, adelgaza el corazón de los soberbios. Es la luz, es la luz. Y nosotros han de ver a Cristo, porque no es que nosotros nos esforcemos, ay, que lo vean, no. Si Él está en usted, se va a ver. Cuando yo me fui a prestar servicio, yo no salía a la calle diciendo, bueno, que me vean como soldado, ni tampoco pensaba que no me vean como soldado, no. Pero de tanto estar allá, yo iba caminando de la mano con mi esposa y caminaba como si estuviera marchando. Y todo el mundo decía, ¿ese soldado? ¿Sí? Y cuando me preguntaban cosas, yo hablaba como con esa mística y con esa milicia y, sí señor, no señor, tranquilo. No tenían que decirme, sea como soldado, no, ya tenían mí. Cuando usted está con Cristo en usted, no tienen que ver a Cristo, no. Cuando Cristo vive en usted, Él está vivo. Él mismo brotan esos ríos de agua viva. Y entonces dice que nosotros hollaremos y que pisaremos. Y mire lo que hay en el nombre de Jesús, allí unos libritos más adelante, lea conmigo Marcos, capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Para qué quiere Jesús que prediquen el evangelio? Para que cuando Él venga, nos quede la rama y nos quede la raíz. ¿Qué es la rama? El fruto. ¿Y qué es la raíz? Lo que usted es. Él vino a salvarlo a usted. Y la rama es el fruto que usted da por haber sido salvo. Es lo útil que usted es en el reino de los cielos. Mientras que los demás, todo lo que hagan de fruto, todo eso se secará. Y su propio ser será avergonzado. Pero Él quiere que vayamos y prediquemos el evangelio para que como usted y como yo, las personas sean también libres de esa ira venidera. Y dice el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mire, cuando los judíos recibieron esta palabra, ellos no estaban en un tiempo como usted y como yo, en donde usted puede irse allí a la esquina a predicar y nadie le va a decir nada. Al contrario, habrá gente que lo confunda y le tire una monedita, porque piensa que usted está pidiendo plata. No. En esa época no había tal libertad. Cuando hablo de la libertad, no hablo de la libertad para predicar de algún otro Dios, porque los romanos tenían muchos dioses, a ellos no les importaba qué Dios adoraran, adoren el que quieran, no les importaba. Pero donde estaban coaptados, donde estaban restringidos para predicar del nombre de Jesús, eran con su propio pueblo, con los propios judíos. Ellos les prohibieron predicar del nombre de Jesús, o si no les prometieron azotes. Y ellos quisieron, como dice, como becerros de la manada, cada vez que les decían no prediquen más en el nombre de Jesús, como becerros de la manada salían predicando gozosos, porque se alegraban de ser dignos de ser tenidos, se alegraban de ser tenidos dignos de los azotes por causa del nombre del Señor.
Como becerros salían. ¡Ey! Pero lo sacaron de azotar. ¡Gloria a Dios! Porque soy participante de los sufrimientos de Cristo. Y dice que seremos participantes y coherederos juntamente con Él si es que participamos de sus padecimientos. Así que qué gozo, porque si padezco por causa de su nombre, soy coheredero juntamente con Él. Y dice, y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Nosotros hemos de llevar la palabra que salva. Y Dios la confirmará a través de sus señales. Claro, aquí en un solo versículo, Marcos está resumiendo lo que sucedió en 50 días, ¿no? Porque el Señor ascendió, pasaron 50 días. Durante esos 50 días el Señor se apareció a varios y les explicó algunas cosas. Y luego al día 50 en la fiesta de Pentecostés descendió el Espíritu Santo y ahí fue cuando comenzaron a predicar. Así que en un solo versículo está resumido 50 días. Pero ese es el punto, que usted y yo tenemos el nombre de Jesús y que en ese nombre deberíamos comportarnos en cuanto al Evangelio como becerros de la manada. Ahí. Usted normalmente no va a encontrar una foto de un cordero brincando. Rara vez la va a encontrar. Pero usted se va a encontrar fotos de los becerros, de los pequeñitos, brincando. De eso se encuentra fácil. Porque son así, todos brincones. Claro, están gozosos, están alegres de la vida. Así debe ser la iglesia. Mantenerse como niña delante del Señor. Padre, tú eres mi Señor. ¿Qué quieres que haga? Deseoso de hacer su voluntad. Porque a nosotros nos fue dada una mejor porción. Estos profetas predicaban con toda solicitud, con todo deseo. A muchos los metieron en cisternas allí, rodeados de estiércol y de barro. Y estaban allí, por el nombre del Señor, pero lo hacían con amor. Y ellos no veían lo que estaba sucediendo, sino que veían lo que sucedería cuando Él viniera en gloria. Y es que ellos serían participantes del reino de los cielos. Usted hoy en día cuando está predicando no debe mirar la situación, eso va a pasar. Eso lo sabe hasta el mundo, hasta las canciones del mundo dicen que no hay mal que dure 1000 años, ni bobo que lo resista. Eso lo saben hasta la gente del mundo. Así que no se preocupe por el problema que usted tenga en este momento, por la dificultad que tenga, un día terminará. No, pero ¿y si acaba el día de mi muerte? Sí, pero es que usted es eterno. Vivamos esa vida de fe que nos lleva a algo superior. Pero mire, Malaquías tiene todavía algo más rico. Miremos. Dice el versículo número 4, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, y haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, pues lo primero que está diciendo es que acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y sin perder Malaquías, mire tan bonito esto, acompáñeme a Juan, por favor. Juan capítulo 1. Versículo número 18. Dice lo siguiente. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sabe qué significa Horeb? Horeb, o en algunas versiones dice es en Sinaí, porque geográficamente están en el mismo lado. Horeb, la palabra Horeb significa el monte de Dios, o sea, el lugar más alto de Dios. Y en Horeb recuerde que fue donde Dios en una zarza se le manifestó a Moisés. Pues Jesús no subió a un monte. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios mismo. Vino del seno del Padre. Él no tuvo que subir a un monte a recibir la ley. Él nos trajo un nuevo mandato. Mire lo que dice el versículo número 17. Pues
La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo así? Pero si Moisés vio a Dios. En Hechos capítulo 17, lo lee en su casa, Esteban dijo, ustedes recibieron la ley por disposición de ángeles. Y antes enseña él que en la zarza, la espalda que vio Moisés fue la espalda de un ángel. Dios no tiene espalda. Nadie ha visto a Dios, dice el mismo Señor Jesús. Nadie ha visto a Dios, solo el unigénito. Nadie ha oído su voz, solo Él. Así que Moisés vio allí la manifestación de Dios. Pero Jesús es el mismo Dios que lo que vio hacer al Padre y lo que vio y lo que escuchó decir al Padre es el que nos ha dado a conocer. Así que el mandato a través de Malaquías es, recuerden la ley de Moisés, pero ahora para nosotros el mandato es, recuerden la ley de mi Hijo, la ley espiritual, las palabras que trajo Jesús. Mire lo que dice Juan capítulo 7, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Moisés no habló por su propia cuenta, habló lo que le fue manifestado en el monte de Dios. Pero ni siquiera el Hijo de Dios habló por su propia cuenta. Él habló lo que escuchó hablar al Padre y eso fue lo que nos transmitió. Ni siquiera Jesús dijo, mi doctrina es. No, Él dijo, no es mía, es la del Padre. Así que la iglesia, saliendo a predicar el Evangelio, no vamos a hablar nuestra doctrina, no vamos a hablar de lo que nosotros pensamos, sino que vamos a anunciar el Evangelio que es la doctrina del Padre. Y la voluntad del Padre es que veamos al Hijo, creamos en Él y tengamos vida eterna. Y cuando Él regrese, seremos resucitados. Imagínense. Tenemos algo mejor para ser salvos de la ira. Porque la ley de Moisés apunta a la conducta y a la carne, pero la ley de Jesús apunta al Espíritu, a redimirnos desde adentro, a redimirnos desde lo más profundo. Ya no habrá mancha ni arruga en nosotros. Y esa es su iglesia, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Así que usted y yo no conocimos la palabra que fue dada en el monte, conocimos la palabra que viene del Padre. Nosotros no tenemos a Moisés por maestro, tenemos a Jesús por maestro. Pero hay algo mejor. Dice, y aquí yo enviaré a mi mensajero. ¿A quién? A Elías. Que él preparará el camino antes de que venga el día del Señor. ¿Y quién es ese Elías? Lucas capítulo número 7. Juan estaba en la cárcel y mandó a preguntarle al Señor Jesús si Él era el que había de venir. Mire lo que dice el versículo 19. Los discípulos de Juan le preguntan a Jesús y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído los ciegos id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente. Lo primero que debemos saber es que la respuesta que Jesús le da a Juan, esa respuesta es una profecía que está en Isaías. Hasta el mismo Señor se retuvo a decir, hermano, ¿cómo así? Pues dígale que yo soy. No porque por las palabras de uno mismo pues uno se puede adornar,
Pero la garantía de Jesús era que Él cumpliera en todo lo que los profetas habían dicho. Así que Él contesta recitándole un texto bíblico, un texto de la Escritura, un texto de Isaías, para que Juan, es Él, y crea y tenga vida. Y entonces dice, Jesús se queda con la gente y pregunta. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Quién es aquel Elías que habría de venir? Juan el Bautista. ¿Y cuál fue la labor de Juan el Bautista? Preparar el camino para que la gente se arrepintiera. Hay una diferencia entre los que se bautizaron por Juan y ahora nuestro bautizo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando Juan estaba predicando el arrepentimiento, ellos se bautizaban, así que ellos se bautizaban ¿de qué? Se arrepentían ¿de qué? De su maldad. Y se sumergían diciendo: Señor, quiero vivir de otra manera para ti. Eso era todo. Pero ahora que nosotros nos bautizamos en Cristo Jesús, nosotros nos estamos bautizando reconociendo que Él murió. Por lo tanto, al bautizarnos, al sumergirnos en el agua, ¿qué estamos confesando? Que si Cristo murió, derramó su sangre. Y si derramó su sangre, yo soy limpio de pecado. Eso es una mejor conciencia, es una mejor noticia. Es aún mayor nuestro bautismo. Cuando yo diga mayor, no quiere decir que estoy despreciando a Moisés ni a Juan el Bautista. No, ellos son obreros. Y creo que si nosotros nos ponemos a la talla de ellos, creo que nos dan clases en muchas cosas, muchísimas. Mas Jesús, ¿qué está diciendo? Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿El qué está diciendo? Mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que David, mayor que Salomón, mayor que Isaías, mayor que Jeremías, mayor que Daniel, es Juan el Bautista. Pero mayor que Juan soy yo, porque Jesús es el más pequeño. Jesús fue el que más se humilló. Por eso cuando lleguemos al reino de los cielos nos daremos cuenta que Él será el más grande y es el más grande, porque Él es el que más se ha humillado. Ese es el camino que nosotros debemos recorrer en el Evangelio. Hemos de ir a las naciones, no con altivez, sino con toda la humildad, yendo y sirviendo aún a los inconversos, porque ellos necesitan ver de nosotros la misma imagen de Cristo, que vino a servir. Él dijo: yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Y si el Maestro les ha servido a ustedes, hagan ustedes lo mismo entre ustedes mismos. Vayan y sirvan, no se enaltezcan, no busquen títulos, no busquen gloria, porque si el Maestro hizo esto, ¿qué más harán sus discípulos? ¿Hemos de ser más que Él? Hemos de seguir sus pisadas y punto. Pero si ya no tenemos a Oreb, sino que recibimos la palabra desde el seno del Padre, si ya no tenemos a Moisés, sino que tenemos a Jesús, pues de la misma manera ya no tenemos a Elías, pero tenemos algo mejor. Mire Juan capítulo número 10. Oh no, perdóneme. Juan capítulo 16.
Juan capítulo 16, versículo número 12. Mire esto tan importante que dice el Señor Jesús. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ya no tenemos a Elías, pero tenemos al Espíritu Santo. ¿Entiende que estamos en un mejor pacto? En un pacto que no fue sellado con la sangre de animales, sino con la sangre del Cordero de Dios. Que esa sangre es superior, que las promesas en ese nombre y en esa sangre son mayores. ¿Cómo nos hemos de arrodillar y de buscar otros dioses o otros nombres? En el nombre de Jesús hemos recibido toda la plenitud para nuestra vida. ¿Y cómo hemos de quedarnos callados si tenemos tan grande noticia dentro de nosotros? Hemos de abrirnos y encendernos como una lámpara que brilla como un faro en medio de la oscuridad cuando los barcos están buscando a dónde llegar, cómo llegar a la orilla, cómo ser salvos de la tempestad que se nota en las noches cuando están en pleno mar adentro. Hemos de ser como ese faro que alumbra y le dice a la gente, aquí hay salvación. Vengan a tocar tierra firme porque un nuevo reino nos espera. Y el rey ya está sentado y está esperando a todos sus fieles. Porque todo aquel que no crea en Él, que no reciba esa luz, como el barco perece en el mar, así será quemado y no le quedará ni rama ni raíz. Así que esta salvación tan grande, ¿cómo la hemos de ocultar? Pero para eso tendremos que estar atentos ¿a qué? A la voz del Espíritu Santo. Mire lo que está diciendo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién dijo que yo soy la verdad? Jesús. Así que el Espíritu Santo, ¿de quién va a dar testimonio? De Jesús, del Hijo. ¿Sabe qué dijo Jesús de Juan el Bautista? Yo no recibo testimonio de hombres, pero Juan ha venido delante mío porque les conviene. Y yo les digo esto también porque les conviene. No recibo testimonio de hombres. Nosotros podremos memorizarnos este discurso, estudiar seminarios, estudiar, pero necesitamos el Espíritu de Dios para ir a llevar el testimonio de Cristo. Solo el Espíritu de Dios es el que podrá fortalecer la iglesia para que cuando vengan los vientos no nos azoten y nos tumben y nos partan, sino que nos sostengan allí, firmes, fuertes. Porque hemos sido salvos para ser llenos de su Espíritu, ahora somos limpios para que Él habite en nosotros. Y no ignoramos que somos templo del Espíritu Santo, pero somos templo para que todo aquel que nos mire vea la gloria de Él, no nuestra gloria, sino su gloria. Ya no tenemos a Oreb, no tenemos a Moisés, ni tenemos a Elías. Tenemos las palabras del Padre, tenemos al Hijo y tenemos a su Espíritu Santo, que en el nombre de Jesús han de actuar en nosotros para la gloria de su nombre, el nombre que es sobre todo nombre. Así que hay que estar atentos a lo que dice el Espíritu. Ay, el Espíritu Santo me reveló una nueva palabra. No, no hay nueva palabra, señores y señoras. Porque aquí dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y cómo lo hará? Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cómo así va a tomar de lo de Jesús? Pero Jesús dijo que no tenía nada. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Sí hay que nos contesta todas las preguntas? Buenísimo. Porque cuando Él resucitó y que se rebajó hasta lo más profundo, hasta la muerte y muerte de cruz, el Padre le dio la potestad tanto en los cielos como en la tierra. Así que todo lo que es del Padre ahora es del Hijo y el Espíritu Santo nos lo hará saber, nos lo recordará. Por eso cuando vamos leyendo la palabra en el Antiguo Testamento va brotando como fuentes de ríos de agua viva que nos van limpiando y nos van empujando a hacer mejor la obra. Que nosotros somos como ese pueblo que está en medio del desierto y que todos los pueblos conozcan la gloria del Dios que adoramos en este templo, en este tabernáculo. Porque a Dios no le ha placido
habitar en lugares y templos hechos por manos de hombres, sino entiendas que Él mismo ha mandado a construir. Ni su papá ni su mamá mandó a construir eso, fue Dios. No ha habido un arquitecto tan poderoso que levante una obra como esta. Usted fue creado por Dios para mostrar su gloria, para que Satanás sea avergonzado, no le tenga miedo. Usted está en un mejor reino. Cristo habita en nosotros. Somos la iglesia que se está preparando para cuando Él venga. Pero no hemos de callar esta bendición tan grande que tenemos en nuestro corazón. Es una bendición poderosa. Es una palabra eterna. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. No espere otro día. Hoy guarde el reposo del Señor. Hoy viva para Él, porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos sean salvos. Permanezca pensando en las cosas de Dios y cada día usted será más lleno de Él. Sus palabras lo limpian y con su espíritu lo llena. No se deje abrigar por las cosas de este mundo, no se deje sosegar, no se deje ocultar. Usted es luz y fue hecho luz para ser puesto en alto. No en alto para que lo enaltezcan, sino en alto para que lo vean, para que anuncie las buenas nuevas a todo aquel que está afligido, que está quebrantado y que de seguro en muchos de nosotros son los más cercanos los que están así. Anunciemos las buenas nuevas. Dediquémonos a los negocios de nuestro Padre, porque Él volverá. Él vendrá. Él vendrá. No, yo no estoy preparado. Claro que está preparado, mi amado. ¿No le dije al inicio que la sangre de Cristo es suficiente para que usted esté limpio? Ya está preparado para recibir al Señor. Mas si usted confía en algo más, pues no hay nada más que hacer. No hay nada más alto que Jesús. Es la buena nueva, que Él nos ha libertado para hacer luz en medio de las tinieblas. Y termina en Malaquías diciendo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y termino con Lucas capítulo número 1. Cuando dice que Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos, está hablando de aquel Elías, de aquel Juan el Bautista, que haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Aunque primero nombras a los hijos. Y dice Lucas capítulo número 1. Versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó su poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. ¿Entiende a lo que vino Jesús? A libertarnos de todo temor. Mire cómo dice allí de bonito, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, del diablo, de Satanás, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él. ¿Cuántos días? Todos nuestros días. Cristo vino a libertarnos de esa manera, pero primero envió a su mensajero. Y tú, niño, está hablando Zacarías de su hijo, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado,
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Cómo hemos de crecer nosotros? Dice acá que crezcamos y seamos fortalecidos en el Espíritu. Así debe crecer la iglesia. Que crezcamos, que anunciemos el Evangelio, que hagamos discípulos, pero fortalecidos por el Espíritu. ¿Y sabe qué ocurrirá ante esa predicación? Mire lo que le dijo el ángel a Zacarías. Por eso es que el Espíritu lo está tomando a él, y cuando ya nace Juan y él le pone el nombre, el Espíritu lo usa de esa manera. Pero mire lo que el ángel le dijo a Zacarías. Versículo 11 del capítulo 1. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Entiende que cuando está diciendo que ese mensajero hará volver los hijos hacia los padres, no está hablando de que es que el niño salió esta mañana bravo porque por llegar a la iglesia temprano la mamá no le dio desayuno, y entonces cuando salga del culto: mamá, te perdono. No está hablando de eso. Está hablando de que nosotros nos volveremos ¿a quién? A Dios. Porque ¿cómo estábamos? Apartados. Y el Señor, ¿qué dice en su palabra? Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Que los hijos se vuelvan a sus padres y los padres se volverán a sus hijos. Nos hemos vuelto a Dios. Eso se llama arrepentimiento. Volverse a Dios. Padre, ¿qué quieres? Cambiamos de dirección, de pensamiento. Ahora prediquemos y anunciemos el Evangelio para que más personas se vuelvan a Dios.